doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Esperaremos unos 5 minutitos a pedido de su delegada para que se vayan ingresando sus compañeros, ¿ya? Antes de arrancar la clase. This meeting is being recorded. No sé si me escucha, doctor. Hay un eco, no deja escuchar. Doctor, no se escucha ahí, eco, doctor. A ver, Raúl. Doctor, creo que ha abierto dos Cisco Webex, por eso está así, doctor. Dos ventanas. Ajá. Vamos. Ahora sí. Sí. Sigue con ello, doctor. Y ahora, a ver. ¿Ahora escuchan? Sí, ahora sí Sí, se doctor, escucha se mejor. escucha con A ver, normalidad. a ver. Voy a tomar lista, a ver. Está Béjar, Presente, doctor. Canasa, Presente, doctor. Canepa, Presente, doctor. Cari. Presente, doctor. Cari está. Casa, Presente, doctor. Chambi Yupa, Presente, doctor. Cambisea, Presente, doctor. Chipana,
Presente, doctor, presente. Chirinos, Presente, doctor. Condori, no está Condori. Flores, Choque, Presente, doctor. Flores Gómez, tampoco está. Huacantara, Presente, doctor. Huatacuro, tampoco está. Lianque, Presente, doctor. Presente. Luquia Pasa, Presente, doctor. Mamani Mendoza, Presente, doctor. Marca Aguilar, Doctor. Marca está. Doctor, presente. Marca está. Monroy, Presente, doctor. Montoro, Presente, doctor. Noblega, Presente, doctor. Quilla Inquilla, Presente, doctor. Quispe Huarcayo, Presente, doctor. Rojas Puma, Rubel está, ¿no? Sí, presente, doctor. Ya. Román Choque, Presente, doctor. Santi Cáceres Presente, doctor. y Tiznao. ¿Tiznao está? Tiznado no está. Bueno, dentro de las normas nos exigen pues que se tome lista. Ahora es algo un poco irregular, ¿no? Todo esto virtual nos trae un poco de cosas, pero hay que cumplir de alguna forma para el alumno que asiste, tendrá pues más puntaje, donde se le puede dar, o sea, todo se va sumando, ¿no? Bueno. Supongo que están viendo mis diapositivas, ¿no? ¿Sí? No se ve, doctor. ¿No se ve todavía? Ay, verdad, es que he hecho no he compartido mi pantalla un ratito. A ver esto. Acá me falta compartir. Ahora sí. Ahora sí, ¿Están? doctor, sí se ve. Ya está. Bueno, hoy en día vamos a ver un tema sobre el electrocardiograma. Bueno, la idea de los profesores que usted tienen, bueno, lo ideal sería pues que esto lo haga un cardiólogo, pero las circunstancias han sido así porque yo soy neurólogo, debe estar hablando sobre el electroencefalograma, ¿no? O electromiografía. Pero me ha tocado ahí y hay que hacerlo. Yo también he sido alumno, hemos llevado estos cursos. Bueno, será un recuerdo, un refrescamiento, qué sé yo. Pero es importante, sobre todo, la motivación que les hacemos a ustedes, porque esa es la idea, que con la motivación ustedes complementen, refuercen, aprendan. Y este tema del electrocardiograma es un tema muy importante. Yo me acuerdo hace más de 30 años cuando vine al hospital, solo tenía un electrocardiógrafo, el cardiólogo, ¿no? Y lo cuidaba como oro, ¿no? Y el hospital tenía otro, uno solo, y era escaso. Cuando se malograba era un problema, no hay lo que hay ahora. Ustedes se pueden comprar su electrocardiógrafo incluso a un precio muy económico, cualquiera puede adquirirlo, el hospital tiene ya varios, o sea, ahí hay cantidad. Igual también hay mi especialidad, ¿no? ¿Quién iba a ser neurólogo? Ya solo hacer neumoencefalografía, todo es radiografía, todo cruento, todo traumático. Pero en cambio ahora con la resonancia funcional a colores, todo lo que hay cada vez uno pues es interesante, uno puede gozar y tener diagnósticos más finos. Igual también el electrocardiograma. Y ya ha pasado más de 100 años.
¿no? Desde el primer registro de actividad eléctrica del corazón que lo hizo pues August de Wallier, y eso vamos a ver pues en su historia, en 1887, en Londres, fue en Inglaterra. ¿Qué hizo él? ¿No? Utilizó un electrometrocapilar con una columna de mercurio y lo colocó pues en el tórax del paciente ahí y observó que la corriente eléctrica del sujeto causaba oscilaciones del mercurio cuando utilizó un papel fotográfico, ¿no? Pasó un tiempo y apareció el holandés Eindhoven, que es el que se ganó el premio Nobel porque fue el primero que, vamos a ver, las ondas P, QRS, todo eso, él lo hizo. Más de 100 años ya tenemos eso, imagínense. Y ustedes recién lo estamos estudiando cuando tiene todo un historial, ¿no? Entonces, Eindhoven se ganó el premio Nobel. ¿Por qué hizo él? Agarró lo que hizo Wallier y lo estudió, lo desarrolló, instaló todo científicamente para poder interpretar pues cómo el corazón manda sus ondas y cómo científicamente lo interpretamos, lo conocemos. Entonces utilizó un instrumento para crear mensajes telegráficos a distancia, especie de ingenio, ¿no? Con un galvanómetro. Ahora todavía se utiliza galvanómetro, increíble, pero de una tecnología más avanzada, ¿no? Este galvanómetro a cuerda logró amplificar la señal eléctrica del corazón, ¿no? Y comenzó a registrarlo, y en su trabajo en la universidad le permitió, pues, en la práctica de la electrocardiografía, y al final esto lo hizo en 1902, sus primeros estudios electrocardiográficos, y hizo famoso, y en 1924, pues, se ganó el premio Nobel, ¿no? Por todo este estudio electrocardiográfico que hizo, que hasta ahora lo tenemos. Ese es el mérito. La ciencia se puede reproducir, ¿no? Por eso es lo científico. Producimos lo que ya se sabe que va a ser. Esa es la ciencia. ¿No? Cuando ustedes van a ser médicos científicos, médicos que curan con ciencia. Entonces la ciencia se puede reproducir, ¿no? De esa forma garantiza pues un tratamiento. Entonces con su trabajo científico quedó hasta ahora, ¿no? Porque él describió, por ejemplo, las ondas, como vamos a ver, la onda P, ¿no? Acá, por ejemplo, él describió la onda P, la onda Q, la onda R, la S, la T, la U, que está más acá. Él descubrió todo eso, ¿no? Eso es, por eso ganó el premio Nobel. Pero además, también hizo su famoso triángulo de Eindhoven, que hasta ahora lo tenemos, ¿no? Con sus derivaciones 1, 2, 3. Entonces, de esa forma, el famoso Eindhoven nos dejó, ¿no?, hasta la historia todos estos conocimientos. Más adelante, otro inglés, Lewis, ya es más bien dijo, ¿por qué no aplicamos la electrocardiografía a la práctica clínica para que sirva a todos los cardiólogos, ¿no? Entonces, él comenzó a formar grupos de médicos, escribió libros. Entonces él que fue el que difundió en los hospitales, en las clínicas, utilicen el electrocardiógrafo para poder hacer diagnósticos del corazón, ¿no? Y ahí se imaginan en ese tiempo lo que hemos estudiado con la fiebre reumática, cardiopatía reumática, los soplos, la bola de Disney, toda la cantidad de pacientitos que tendrían toda esa sintomatología, y con todo el electrocardiógrafo más poder hacer diagnósticos. Posteriormente, ya apareció Frank Sambor. ¿Y qué hizo él? El equipo anteriormente que utilizaba Eindhoven, los primeros investigadores, eran grandes, como una máquina, es como cuando empezaron las computadoras, todo un cuarto de máquinas de computadora que utilizaban los bancos y no podían utilizar todavía las personas. Igual también pasaba con los equipos de electrocardiografía, hasta que Sambron ya hizo equipos portátiles. ¿Para qué? Para comercializar, para que ya no lo tengan solo los grandes hospitales, sino un médico en su consultorio pueda tener su electrocardiograma.
y poder ir donde el paciente con el aparato para tomarle un EKG, ya no tiene que trasladarlo a semejantes habitaciones para que le hagan su electro. Entonces, él difundió, comercializó, ¿no?, con todos estos equipos portátiles. Entonces, ya en el 42, Emanuel Goldberg ya introdujo derivaciones, otras derivaciones, como vamos a ver, con amplificación, como la ABR, la ABL y la ABF. Entonces, se difundió más esto, llegaron a muchos países, y han pasado más de 100 años. La electrocardiografía, existen 3 niveles. Uno es el básico, otro es el intermedio y otro es el avanzado. Ustedes que van a ser médicos, ya no es cuando nosotros estudiamos medicina donde solo la lectura del electrocardiograma lo sabía el cardiólogo. Nosotros no teníamos ni opción a agarrar eso, porque ni lo veíamos el equipo, solo en clases nada más. Hoy en día ustedes donde vayan, incluso en este hospital nivel 2, donde Núñez Butrón o el Seguro, en los hospitales pequeños, diríamos, de ciudades pequeñas, ya lo tiene el electrocardiógrafo. Acá en el hospital ya tengo 4 o 5. ¿No? Fuera de que los propios especialistas tienen sus 2 o 3 electrocardiógrafos. Entonces, hasta ustedes mismos pueden adquirirlo de repente. Algunos que ustedes son juliaqueños ya se compran terminado su interno electrocógrafo, ¿no?, para poder ir practicando. O sea que está, como se dice, a disponibilidad de uno poder tener esto. Entonces van a ir al hospital y van a poder leerlo. Y como decía también un cardiólogo, decía, ya no tiene sentido que uno esté estudiando electrocardiografía y no pueda leerlo, ¿no? Bueno, ahora lo hacemos la teoría, pero seguramente que ustedes van a tener que ir a clínica el próximo semestre. Seguramente este semestre que viene no, porque todavía va a seguir la pandemia o no va a haber campo clínico, pero el tercer semestre sí tienen que hacer prácticas. Ya está programado así. Entonces ahí van a entrar al campo clínico y lo primero que van a hacer es, a ver, por todo lado hay los trazados del electrocardiógrafo y el técnico va a ver cómo toma, ¿no? Entonces van a poder ustedes interpretar y leer y hacer sus pinitos, ¿no? Entonces hay el básico y el intermedio y el avanzado. Entonces, por lo menos el básico ustedes podrán leer las cosas. Ya, el intermedio y el avanzado ya pues será para los que son cardiólogos, pero eso no impide que ustedes puedan saber un poco más, absolutamente. Pueden avanzar todo lo que puedan, ¿no? Total, estamos en otra época donde el estudiante de medicina, ya desde sus pininos, desde sus primeros años, ya puede leer, interpretar los electros de acuerdo a su alcance de conocimientos que pueda tener. Pero ayuda mucho que ustedes vean, revisen, para poder, tocan al paciente, tocan el trazado y ya están aprendiendo, ¿no? Es la forma. Pero por ahora lo haremos teoría y después se va a complementar con la práctica. Cuando ustedes lleven también cardiología, ya van a volver a tocar este tema ya con el cardiólogo sobre el electrocardiograma, con el doctor Sotomayor, el doctor Mercado, van a poder ver, revisar y estar con la práctica de la interpretación de estos electros. Pero podríamos empezar a decir que todo empieza desde el miocito cardíaco, desde la célula del corazón. Ya como la célula del corazón, no he podido sacarlo más, una célula, por ejemplo, para ver cómo se mueve el sodio, cómo se mueve el potasio, y para abrir la meseta de la despolarización, el calcio, ¿no? Esos 3 electrolitos, ¿cómo interfieren? ¿Cómo salen? ¿Y para qué? Esa es una parte de los electrolitos que entran, salen, se mueven para formar estas ondas. Y al final, cómo esta parte de electrolitos que se mueven y salen terminan produciendo una corriente eléctrica. Muy interesante. Cómo esta entrada y salida de electrolitos de la membrana va a producir un fenómeno eléctrico. Bien interesante. No solamente en el corazón, sino también en los diferentes nervios periféricos, digamos. Entonces aquí tiene mucho que ver la membrana celular
la membrana cardíaca, ¿no? Donde se va a ver cómo entra y sale el calcio, el sodio, el potasio, que es como juegan para producir una despolarización. Y muchas despolarizaciones permiten, pues, al final que camine el impulso eléctrico del corazón, ¿no? No olvidemos que el corazón es un órgano late. Por eso es que en unos inicios cortaban el peto external, abrían y agarraban con la mano sucia, aunque sea, comprimían el corazón para que el paciente pueda vivir. Después, más adelante, ya se dieron cuenta que no era necesario hacer eso, sino hacer un masaje cardíaco introduciendo 3 a 5 centímetros para que toque el corazón, se bombee y pueda volver a funcionar. O sea que el corazón, las fibras del corazón son automáticas. Y seguramente que ustedes en fisiología han visto cómo le sacan el corazoncito a un animal, puede ser a un conejo o un animalito pequeño, y lo hacen latir ahí solo con su oxígeno y su glucosa, ahí en el tubo. ¿Cómo solito puede latir? Solo para demostrar en la práctica esa de que el corazón es automático, ¿no? Ese conocimiento nos ayuda a poder hacer esas maniobras de de resucitación que se hacen, ¿no? Entonces, este miocito cardíaco, al igual que la mayoría de las células del organismo, tienen una carga eléctrica, pues, negativa en reposo, ¿no? Y durante la despolarización ocurren fenómenos en la membrana celular que inducen al movimiento de esos iones. Y la carga eléctrica termina, pues, haciéndose positiva. Y el potencial de acción, ¿no?, que está representado por este QRS, tiene varias fases, ¿no?, dependiendo de los cambios eléctricos que ocurren en el interior de la célula. Entonces, este electrocardiógrafo, ¿para qué sirve? Pues para registrar los cambios eléctricos que van a ocurrir cuando van a poner los electrodos, ¿no? Se ponen los electrodos, como vamos a ver más adelante, ¿no? Y es ahí donde se va a registrar esas ondas, ¿no? Y ya vamos a ver dónde se ponen. Todo esto ya científico se ha ido estudiando durante muchos años. Y cada vez hay tecnología más avanzada y de más conocimiento. Entonces, cuando la corriente se aleja del electrodo positivo, se va a verificar una deflexión negativa. O sea, una punta hacia arriba positiva y punta hacia abajo negativa. Y cuando ya vamos a ver por ejemplo, se pone los 2 pulgares hacia arriba, vamos a hacer mucho en la resonancia, los 2 pulgares hacia arriba, ese es el corazón normal de 2 puntas. Pero ¿por qué nos dicen el corazón normal de puntas? Porque justamente está representando el QRS, que es el que manda dentro de los vectores que vamos a ver. Entonces, al final el impulso cardíaco normal se inicia con la despolarización del nodo sinusal, desde ahí parte. Esta estructura, ¿dónde encontramos el nodo sinusal? ¿No? En la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava superior, ahí está el nódulo. Y muchas veces ese nódulo, por ejemplo, las personas de edad, a veces no toman su aspirinita, pues, ¿no? O no hacen vida sedentaria, todo, y se produce una isquemia, un infartito pequeño en el nodo sinusal. Entonces y ese impulso va a ir en forma rítmica, ya no va a ir con su sonido característico del impulso. Se está alterando, ¿por qué? Porque tiene un pequeño infarto. Al final va a tener que usar un marcapaso. Entonces este impulso activa en primer lugar a la aurícula derecha, luego sigue a la izquierda, viaja tanto por las paredes auriculares como unas fibras especializadas. Unas fracciones de segundo después, el impulso ingresa al tejido de conducción cardíaca para ser conducido hacia el resto del corazón, ¿no? Entonces, la primera estructura del tejido de conducción es el nódulo auriculoventricular. En ella el impulso sufre un pequeño retardo. Cruza la vía común corta que se denomina His y luego se divide en ramas a derecha e izquierda. La rama derecha sigue un superficial en el subendocardio y del ventrículo derecho y se ramifica en multitud por otras fibras del sistema de Purkinje. Entonces, este nodo sinusal comanda, pues, el ritmo del corazón, y ahí salen las ondas eléctricas, pero muchas veces falla porque hay una isquemia, un vasito que no irriga, se tapó, entonces comienza a
a comandar con el nódulo auriculoventricular. Pero también falla ahí, no es tan bueno como el sinusal. Y también puede comienzas a comandar otros lugares, o sea, tópicos del corazón, y comienzan a marcar el ritmo de otras zonas, pero no lo marcan como el sinusal. Entonces ahí tenemos que utilizar, pues, marcapaso, porque si no este pacientito puede fallecer, puede vivir más tiempo, ¿no? Entonces, para comprender estos electrocardiogramas, ¿no? Hablamos de las derivaciones. Hay varias derivaciones, por ejemplo, las derivaciones que son en las extremidades 1, 2, 3, la BL, BF y BR. Pero a estas BR, BL y BF tuvieron que hacerle ampliaciones. Por eso es que se le agregó ahí ABR, ABL y ABF, ¿no? BR de right, L de left, ¿no? Derecho, izquierdo, ¿no? Y el otro isoeléctrico que está en el centro. Entonces, estas derivaciones se obtienen usando electrodos que se van a colocar en los brazos y las piernas, ¿no? Entonces, son denominados entonces estos que se van a colocar en los brazos y en las piernas, son en un plano frontal, ¿no? Son derivaciones que van a ir a colocarse en las extremidades, ¿no? Y tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, como en la pierna izquierda, ¿no? Y las otras derivaciones, ya llamadas precordiales, que son las que estamos viendo acá en la imagen, esas ya son 6. Entonces, cuando vayan al hospital van a encontrar que el técnico está colocándole ahí las derivaciones B1, B2, B3, B4, B5 y B6, ¿no? Esas son derivaciones que se colocan en la pared torácica, están en un plano horizontal, porque las anteriores que mencionamos, las extremidades están en un plano frontal, para poder cubrir todas las ondas, todos los vectores que van a ir hacia un lado, ¿no? Una señal para conducir la corriente eléctrica. Si analizamos un poco más, los vectores 1, 2 y 3 son bipolares, o sea que van a tener dos polos, ¿no? Debido a que se registra la diferencia de potenciales entre dos electrodos. Así, la derivación 1, el electrodo del brazo izquierdo en el polo izquierdo positivo y el del brazo derecho en el negativo. Si colocamos el 2, el electrodo en el brazo derecho del polo negativo y en la pierna izquierda el polo positivo. Para el 3, el electrodo de la pierna izquierda en el polo positivo y el brazo izquierdo en el negativo. Y en las derivaciones ABR, ABL y ABF, esas son aumentadas, pues, unipolares, ¿no? Por lo que se usan, pues, el término AB, que se llaman debido, pues, a que se utilizan como un polo positivo, ¿no? El electrodo de una de las extremidades como polo negativo y señal resultante puede promediar las dos extremidades. En las derivaciones que vemos, las unipolares, que se colocan, como vemos en la imagen, a nivel de precordio, son 6, utilizamos la letra B, pero esas son las usuales, porque hay otras especiales que ya son para ver otros aspectos, pero las más comunes son 6. Entonces, B1, por ejemplo, significa voltaje unipolar de la posición precordial 1. Son también unipolares en el sentido de que el electrodo explorador o positivo se encuentran en el precordio y la vía negativa. Las posiciones, a veces el técnico tiene que colocar, claro, ustedes también en un primer momento pueden hacer sus prácticas colocando para poder reforzar sus conocimientos. Por ejemplo, la B1, ¿dónde la colocan? Entre el espacio
cuarto intercostal derecho y la línea paraesternal derecha. La B2, en la intersección entre el cuarto espacio intercostal izquierdo y la línea paraesternal izquierda. La 4, entre la línea medio clavicular izquierda y el quinto espacio intercostal. La B3 es el punto intermedio que van a colocar entre el B2 y la B4. Y la B5 en la línea axilar anterior al mismo nivel de la B4. Y la B6 en la línea axilar media al mismo nivel de la B4. Esas son las más comunes. Pero hay otras también derivaciones especiales en otros lugares, como por ejemplo la B7, en la línea axilar posterior, el mismo nivel, siguen avanzando, ¿no? Hay otras como la B3R, que se usa la misma ubicación desquita que la B3, pero esto para el lado derecho. Cuando uno quiere evaluar, por ejemplo, cómo está el ventrículo derecho desde el punto de vista eléctrico, tiene que colocar los electrodos también ya para ese lado derecho. Una es la B3R, por ejemplo, ¿no? R de right, ¿no? Derecho. Y la B4 también igual, para ver cómo está la parte eléctrica del corazón en el lado derecho, ¿no? Hay otras derivaciones como las derivaciones de Medrano, ¿no? La derivación de Lewis, y otras derivaciones X, Y, Z, ¿no? Que no son muy usadas, pero para casos especiales, ¿no? Por ejemplo, un análisis tridimensional de los potenciales, ¿no? Para ver arritmias ventriculares malignas, ¿no? De enfermedad coronaria, entonces, y evitar una muerte súbita, por ejemplo. Entonces, en casos raros también van a ver que los cardiólogos dicen, vamos a tomar estas otras derivaciones para poder especificar un poco el pronóstico de este pacientito, ¿no? Entonces toman en otros lugares y por eso le llamamos especiales, así como la derivación para el registro Holter, que son derivaciones del electrograma convencional, pero que pueden utilizarse, a diferencia de las clásicas, para evaluar, por ejemplo, el ritmo cardíaco. Entonces son derivaciones que nos van a ayudar a ver cómo va el sentido, la dirección, cómo se está yendo el funcionamiento de la parte eléctrica del corazón. Para ver esto del papel, hubo una serie de evoluciones, todo un historial. Imagínense en los 100 años cómo ha ido evolucionando el papel para hacerlo más científico y ahora a nivel mundial llegar a un consenso. Entonces ya se encuentra papel en diferentes formas, hay papeles en rollo, papeles en plano, pero al final el objetivo es el mismo, que tenga la misma estructura de los cuadraditos, ¿no? Entonces, este papel electrocardiograma tiene pues una cuadrícula de líneas delgadas, ¿no? Espaciadas de 1 milímetro y líneas gruesas separadas por espacios de 5 milímetros, ¿no? Ese papel, cuando va a correr, ustedes van a ver que corre a 25 milímetros por segundo, ¿ya? Entonces los papelitos, sobre todo cuando van a ver los de tira, a 25 milímetros están corriendo por segundo. Entonces van a darse cuenta que estos cuadraditos de las líneas delgaditas miden 0.04 segundos. O sea, a 40 milisegundos. Y el intervalo entre dos líneas gruesas será pues de 0.2 segundos, o sea, 200 milisegundos. O sea, un segundo son entonces 5 líneas gruesas. ¿Ya? Y eso no se olviden porque cuando hace un latido, el corazón tiene 80 latidos por minuto, ¿no? Entonces imagínense un latido, cómo representa un ciclo para que uno pueda estudiar pues el la vía eléctrica en un ciclo cardíaco, ¿no? Entonces algunos fabricantes colocan en el borde superior del papel una línea delgada cada segundo, por otros lo hacen en 3 segundos. Entonces todo el electrocardiograma al menos se expresa pues, debe ser obtenido con una estandarización, ¿no? 1 milivoltio, ¿no? Ya tienen todos sus parámetros, y antes de poder ver
si este trazado está correcto o no está correcto. Acá, por ejemplo, están viendo un cuadradito, ¿no? Por una línea verde. Cuando ustedes vean en el electrocardiograma este cuadradito, va a decir, este electro está correcto. A este sí, ahora sí tómelo, ¿no? Porque muchas veces se toma mal, ¿no? Y puede llevarse a otras cosas. Entonces, cuando ya se ve este registro que estamos viendo acá, con este marco medio celeste, nos está diciendo que está correcto este electro. Sí va a salir bien, ¿no? Eso es importante, porque para que se empiece a tomar y después se pueda leer. Entonces, el papel fue algo que estuvo en discusión durante mucho tiempo, pero después se estandarizó y ahora en todo el mundo y en todos los idiomas ya está estandarizado, de tal manera que en cualquier parte donde ustedes vayan, van a encontrar la misma forma, el mismo estándar del papel para poder leer un electrocardiograma. Entonces, durante mucho tiempo se veía y decían, bueno, ya Owen estudió las ondas, pero otros comenzaron a ampliar los conocimientos y al final teníamos vectores, ondas, intervalos y segmentos, ¿no? Entonces, onda fácil de describir, ustedes están viendo acá una onda P, una onda Q, una onda R, ya. Segmentos, están viendo acá un segmento que este segmento es una línea, ¿no? Tanto antes de que sea la onda P, vemos un segmento, después de la onda P otro segmento, acá también después de la S hay un segmento, después de la T hay otro, son segmentos. Ya, y los intervalos son, por ejemplo, un intervalo de la P a la R, por ejemplo, de la S a la T, son intervalos, ¿no? Que está por ondas, por segmentos, entonces está unido por todo eso, ¿no? Y los vectores ya son la línea, ¿no? Que nos van a decir en qué dirección va a ir la dirección que va a ir la corriente eléctrica, porque no es lo mismo que vaya un pacientito con un corazón en su línea recta hacia el ápex, hacia el lado izquierdo, que uno que tiene un pectum excavatum, que el corazón lo tiene desviado y su corriente eléctrica, la dirección del corazón, su vector, está yendo hacia el lado derecho. Ese no va a tener problemas con la conducción cardíaca, porque está no hacia lo correcto, hacia otro lado por su pectum, ¿no? Y hasta puede tener una serie de trastornos eléctricos en el corazón, puede incluso hasta fallecer, ¿no? Tan importante es eso. Entonces, es importante tener en cuenta que durante la despolarización cardíaca se va a generar una gran cantidad de fuerzas eléctricas. Y por lo tanto, pues los vectores es recomendable aglutinar en las principales vectores, ¿no? Para poder decir hacia qué dirección van a ir. Las ondas normales que hay en el electrocardiograma, ¿no? Son pues la onda P. Esta onda P, ¿qué cosa nos va a decir? Nos va a decir que hay una despolarización de la aurícula derecha. Primero, de la aurícula izquierda también. Los dos están ahí. O sea, la despolarización de la aurícula es la onda P. Imagínense que no haya onda P, como vamos a ver ya en otra clase. ¿Qué pasa si no hay onda P? O de repente a la onda P hay varias onditas chiquititas, pequeñitas. Acá la onda P que nos representa, sí es aurícula. Hay una fibrilación auricular, que es una de las más frecuentes, ¿no? Que está relacionada con la onda P. No hay onda P, está fibrilando, una fibrilación auricular. Ojo, eso puede mandar trombas al cerebro y producción de derrame cerebral, ¿no? Después tenemos acá la QRS. La QRS, ¿qué cosa es? Este es pues el ventrículo tiene que despolarizarse para poder contraerse. Ya hemos hablado de la parte mecánica cuando el corazón se contrae, ¿no? Se contrae como una bomba, hace una contractilidad. Entonces esa es la parte mecánica. Y cuando es la parte eléctrica, está bien representada por este QRS, que es la contractilidad, pero acá le llamamos despolarización.
la despolarización, ¿no?, del ventrículo. Acá están metidos los dos, izquierdo y derecho, ¿no? Pero como el ventrículo izquierdo es el más fuerte, el que tiene más músculo, entonces lo opaca al otro. Entonces acá está representado por los dos, ¿no? La QRS, la despolarización del ventrículo, ¿no? Y seguido por una onda T, que es la repolarización del ventrículo, ¿no? Acá estamos viendo cómo las aurículas participan, los ventrículos participan, ¿no? Su despolarización y su repolarización, ¿no? Entonces, nos está explicando ya desde el punto de vista de despolarización y repolarización la parte eléctrica del corazón, ¿no? Al final tenemos que el corazón, pues este QRS, esa despolarización, pues son cientos, miles de polarizaciones para poder representar uno, y eso lo va a representar en vectores, como vamos a ver, ¿no? Entonces, y ahí tenemos también, pues, los segmentos, PR, ST, los intervalos PR o T, ¿no?, que van a tener cada uno su explicación, ¿no? Y los vectores de la despolarización cardíaca, pues vemos, el primer vector es la despolarización auricular, el segundo vector, la despolarización septal, el tercer vector, la despolarización del vector ventricular, que es, como mencioné, principalmente el izquierdo, el cuarto es la ventricular, y el quinto, el vector, la repolarización ventricular, la onda T. Veamos cada uno de estos. Por ejemplo, la onda P, por ejemplo, si reforzamos un poco más. La onda P, al final, ¿qué cosa es? Es el resultado de la despolarización auricular, ¿no? O sea, la sumatoria de fuerzas de esa despolarización produce el primer vector electrocardiográfico, llamado también vector auricular, y tiene una dirección inferior de derecha a izquierda. Su eje se encuentra normalmente de 0 a 75 grados. Su polaridad es negativa en la derivación ABR isofásica en B1. Su duración en condiciones normales debe ser menos de 12 segundos y la amplitud menos de 25 milivoltios. El intervalo PR, en términos generales, refleja el tiempo que transcurre entre el inicio de la despolarización del miocardio auricular y del ventricular. Su duración de inicio del P hasta el complejo QRS, por lo cual algunos autores prefieren denominarlo el intervalo PQ. Hay un segmento, el segmento PR. Este segmento PR es el que se encuentra entre la onda P y el inicio de la QRS, y se altera en algunas patologías, como por ejemplo cuando hay un compromiso auricular, cuando hay una pericarditis. El complejo QRS está compuesto por estas ondas que ven, QRS. Normalmente tiene una duración de 0.100 segundos y un eje entre menos 30 y más 30 grados. Representa la despolarización del miocardio del ventrículo izquierdo, ya que en pacientes sanos, ventrículo derecho es tan delgado que no modifica las ondas del electrocardiograma. Este término de electrocardiograma, pues, hay un término que se llama de bajo voltaje, cuando las ondas de las derivaciones de las extremidades tienen un complejo QRS menor a 0.5 milivoltios, o cuando todas las ondas precordiales tienen una amplitud menor a 1 milivoltio. Este fenómeno lo podemos observar en enfermedades pulmonares, renales, del pericardio, cuando hay amiloidosis, cuando hay hipotiroidismo, cuando hay obesidad. Cualquier prolongación anormal en la duración del QRS se debe al retardo en la conducción intraventricular y puede explicarse por alteraciones en fascículos o ramas del sistema de conducción. La onda Q, en cualquier deflexión negativa al inicio, esta es la onda Q, ¿no?
Su origen es el segundo vector electrocardiográfico y se dirige pues a la izquierda y a la derecha en el trazo electrocardiográfico. La onda R es la primera deflexión positiva del QRS, sin importar que existe onda Q, el tercer vector electrocardiográfico, vector ventricular principal, es responsable de esta onda R. Y la onda S, en cualquier deflexión negativa que siga a la onda R, el cuarto vector electrocardiográfico es la responsable de la onda S, las derivaciones ABR, B1, B2 y B3. El punto J que estamos viendo acá es el sitio de la unión del complejo QRS y el segmento ST. En circunstancias normales debe encontrarse el nivel de la línea de base, su elevación o depresión deben ser consideradas patológicas. Muchas veces nosotros cuando observamos todo esto, de repente nos vamos al punto G, y este punto G, imaginen que se subió aquí, ¡ay, este es un infarto! ¿No? O sea, cuando ya tiene experiencia, al toque, en cuestión de 15 segundos, menos de un minuto, ya se sabe que este electro está patológico, se subió aquí, ¿no? El punto G. Y la onda T presenta una gran variabilidad en su morfología. Polaridad, duración, puede ser positiva, negativa o bifásica, dependiendo de la derivación. Cuando es negativa, generalmente es asimétrica. El intervalo QT representa el tiempo total que dura la despolarización y la repolarización ventricular. Se mide entre el inicio del complejo QRS y la terminación de la onda T. Veamos. Acá estamos viendo la onda P. La onda P hemos mencionado que es pues la que tiene que ver con la despolarización auricular. Entonces nosotros cuando vemos que no hay onda P, a esta pacientita está con fibrilación auricular, ¿no? Entonces, y la dirección inferior y de derecha a la izquierda. Nosotros el eje vamos a tomarlo de 0 a 75 grados, hay una polaridad negativa en la dirección ABR isodifásica en B1, ¿no? Nosotros cuando vamos a leer el electro, ¿no? Vemos que la línea donde sale toda la base es ISO, ¿no? Cuando es hacia arriba, como ven, esto es positivo, cuando es hacia abajo es negativo, ¿no? Entonces, cuando esté en la mitad, mitad para aquí, igual que la mitad para abajo, esa es isodifásica, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene una duración normal menor de 0.12 segundos y una amplitud menor a 0.5 milivoltios. Estamos viendo, pues, ¿no? Que una parte de los cuadraditos son los que tienen que ver con los milivoltios y otros tienen que ver con el tiempo, ¿no? Tiempo y milivoltios. Y el complejo QRS, estamos hablando de ondas muy importantes, compuesto pues por estas ondas. QRS está relacionado, como mencionamos, con la despolarización ventricular. Acá están los dos ventrículos, ¿no? Izquierdo, derecho, ¿no? Normalmente de 0.100 segundos y el eje entre menos 30 y más 90 grados. O sea, ese es como vamos a ver en el eje, eso es lo normal, ¿no? Y lógicamente es la despolarización del ventrículo. Nosotros cuando hacemos una evaluación del electrocardiograma, nosotros tenemos que ver tres cosas. Estamos hablando del electro normal, ¿no? ¿Qué cosa tenemos que ver ahí? Tres cosas para empezar. La frecuencia, el ritmo y el eje. Tres cosas, ¿no?
Entonces, la frecuencia. Si nosotros queremos leer la frecuencia, vamos a ver que la frecuencia normal es de 60 a 100 por minuto. Si es que el electro es, incluso el pulso también podemos tomarlo así, pero estamos viendo desde el punto de vista eléctrico, porque también la frecuencia cardíaca ustedes dirían también puedo tomarlo con la mano, sí, pero estamos hablando de una frecuencia desde el punto de vista electrocardiográfico. Entonces, por debajo de 60 bradicardia y por encima de 100 taquicardia. Y esto lo da la automaticidad del nodo sinusal, ¿no? Tiene sus marcapasos, sus potenciales. ¿Y cómo lo calculamos? Nosotros podemos mencionar de que al describir el papel del registro electrocardiográfico, como estamos viendo, el espacio comprende entre 5 de las líneas gruesas de 25 milímetros, representa un segundo. Algunos tipos de papel tienen marcas pues, en el papel superior, hasta señalar intervalos de 1 a 3 segundos. Usando cualquiera de estas señales, se encuentra un número de latidos o un periodo de 6 segundos, que se multiplica por 10 para inferir la frecuencia por minuto. Si el paciente se encuentra arrítmico, se recomienda usar pues, periodos de tiempos mayores. Cuando el ritmo cardíaco es regular, puede utilizarse otros métodos. Un cálculo rápido, por ejemplo, es el que estamos utilizando acá, una mnemotecnia, ¿no? En la cual estamos viendo, ¿no? Cada QRS es el punto de partida. Estamos viendo este QRS con este otro QRS, ahí vamos a tomar, por ejemplo, acá hasta aquí tenemos 300. El que sigue es 150, el que sigue es 100, el que sigue es 75 y el que sigue es 60. Entonces nosotros decimos está con 60 por minuto, ¿no? Agarramos así, ¿no? O como en la forma que se dice, podemos multiplicar por 10, tomando en 6 segundos, ¿no? Entonces es una mnemotecnia. Otra técnica consiste en dividir 1500 por la distancia en milímetros entre dos ondas. O sea, existen varias formas de sacar la frecuencia. Entonces uno se acuerda con esta mnemotecnia y lo puede sacar, ¿no? El ritmo. Otro es el ritmo. Entonces, en el ritmo vamos a identificar un ritmo básico. Entonces, hay que explorar las búsquedas de los signos prematuros, pausas irregulares y ondas anormales. Entonces, nosotros inspeccionamos las ondas P antes de cada QRS, después de QRS, después la onda de cada P, inspeccionamos los intervalos PR, ¿no? Y el eje. Al final, nosotros, por ejemplo, vamos a ver a simple vista, así para hacerlo rápido, los QRS, ¿no? Las QRS. Cuando están bien parejitos, como por ejemplo, aquí hemos visto, ¿no? ¿Están viendo? Mire, rítmicos. Algo de ritmicidad tiene, mire. Rítmicos. En cambio aquí, acá que están viendo, no están bien parejitas los QRS, están totalmente irregulares. Entonces esto es a la vista, hasta que son arrítmicos. Acá hay una arritmia cardíaca, ¿no? ¿Cómo nos ayuda el simplemente ver los QRS, ¿no? El ver también las ondas P, todo esto, estamos viendo que aquí hay arritmia, una arritmia cardíaca, ¿no? Porque estamos identificando los trazos y los intervalos PR y los intervalos QRS. Y finalmente el eje. El eje es una de las partes más complejas, diríamos, del electrocardiograma, pero es importante, ¿no? Porque el eje nos va a referir a la dirección del movimiento de despolarización. Imagínense que aquí en el centro está el corazón.
Y el nódulo sinusal es este puntito rojo. Desde ahí partimos, ¿no? Entonces, ¿en qué dirección va la despolarización del corazón? El eje se refiere pues, a la dirección de la despolarización del corazón. O sea, lo llamamos eje eléctrico. O sea, lo demostramos en una dirección y lo llamamos vector, ¿no? El vector muestra la dirección en la cual se va a despolarizar el corazón, ¿no? Entonces, el electrocardiograma es un vector que muestra pues la dirección, en qué dirección se está despolarizando el corazón, ¿no? Entonces, el QRS es pues, la despolarización de ambos ventrículos. La despolarización ventricular y la contracción puede decirse que ocurre al mismo tiempo, pero además de la contracción puede durar un poco más, ¿no? La despolarización de los ventrículos, sus contracciones representa pues el complejo QRS, ¿no? Entonces aquí científicamente lo han hecho pues como una serie de coordenadas, van a ver las coordenadas, poder orientar la dirección del corazón, ¿no? Entonces podemos ver vectores pequeñitos, ¿no? Alrededor de todo el músculo cardíaco, ¿no? Del endocardio, y la suma de todos estos vectores, ¿no? Imagínense aquí, ¿no? En este músculo cardíaco, ¿no? Aquí en el músculo cardíaco, una serie de vectores a través de todo el músculo cardíaco, cientos de vectores que al final se suma uno solo, ¿ya? Y nos va a demostrar que es esta suma. Científicamente lo han representado así, para poder entenderlo. Entonces, ¿hacia dónde va dirigido el corazón? ¿Hacia qué zona? ¿No? Entonces, el corazón va a rotar hacia el lado derecho del paciente. Entonces, este es nos están indicando que es algo patológico. Por ejemplo, esto se ha visto en individuos altos, ¿no? Y delgados, ¿no? Recuerdo que hubo un pacientito que estuvo creciendo, tenía un trastorno de repente endocrinológico, tanto crecía que se alteró pues el ritmo del corazón y falleció, ¿no? Pero su crecimiento pues fue por desviación del eje cardíaco que contribuyó a su fallecimiento, porque se estaba yendo hacia el lado derecho, ¿no? Como los que son altos, o como los que son gorditos tienen su corazón horizontal, ¿no? Horizontal, que también ya comienzan a tener alteraciones en el eje. O imagínense un corazón hipertrofiado, ¿no? Imagínense este corazón que estamos viendo aquí. A ver, acá lo tenemos también. Un corazón hipertrofiado, grueso. Y ese corazón, ¿hacia qué lado va a ir el eje? De acuerdo a la hipertrofia que tenga, ¿no? Entonces ahí nosotros decimos, ¿dónde está lo normal? Lo normal está desde -30 hasta 90, pero en algunos autores van a ver que todo desde 0, para hacerlo más didáctico, hasta 90, todito este triángulo, diríamos, todo esto es lo normal. Esta es la dirección del vector normal del paciente, esta zona. Todito esto es lo normal. Si está por arriba ya es patológico, si está al lado derecho también es patológico, ¿no? Entonces, esto es lo normal. Entonces, cuando vemos que los vectores se van a dirigir, ya sea hacia arriba, hacia los otros lados, vamos a ver que eso es patológico. Y si hay una hipertrofia, ya el vector irá a ese lado, no ya es patológico. Pero de 0 a 90, algunos dicen de -30 a 90 está dentro de lo normal, ¿no? Entonces, un infarto miocardial, pues, donde hay obstrucción de la coronaria, hay un área de los ventrículos, no tiene sangre. Imagínense un lugar donde no tiene sangre, o sea, hay un infarto. Entonces no puede despolarizarse. Por lo tanto, en esa zona no va a haber vectores, ¿no? Entonces, desde que no hay despolarización ni tampoco vectores en el área de infarto, los vectores del lado opuesto están sin oposición. Por lo tanto, el vector QRS promedio tiende a apuntar alejándose del infarto. Entonces ya no está diciendo en ese sentido, depende de dónde esté, ¿no? Entonces, el vector QRS promedio es tan valioso para el diagnóstico, ¿no? El eje es el vector QRS promedio, ¿no? Entonces,
normal, pues de 0 a 90. Ese vector, la suma de esto QRS, de 0 a 90, normal, ¿no? En el plano frontal. Y lógicamente está pues hacia el lado izquierdo. Todo este lado es el izquierdo y todo este lado es el derecho, ¿no? Entonces, este lado izquierdo, la parte inferior, es el lado normal. Bueno, lo cierto es que los vectores, hay también una mnemotecnia que de repente ya lo van a revisar cuando lleven en sí cardiología, ¿no? Que es una mnemotecnia que lo utilizan mucho los que trabajan en este campo, ¿no? Que es, dice, penene da pena, ¿no? El eje del corazón, ¿no? 0 a 90, ¿no? Ese penene da pena, ¿no? Entonces es una mnemotecnia para decir hacia dónde se está dirigiendo el corazón, dónde es el infarto, ¿no? Entonces esta parte del electrocardiograma es un poco complejo, pero nos ayuda mucho para poder orientarnos sobre la patología del pacientito. ¿No? Probablemente esto lo vamos a complementar ya con trastornos patológicos de la primera clase, ¿no? Para poder reforzar un poco todos estos trastornos electrocardiográficos desde el punto de vista ya patológico. Bien, entonces creo que vamos a concluir esto con las exposiciones que faltan de algunos de sus compañeritos, que necesito su exposición para que tengan pues su nota. A ver, ¿quién va a empezar? ¿Están escuchando? Sí, doctor, ahorita lo... A ver, entonces, estoy esperando para que expongan todos los que faltan. Bueno, compañeros, vamos a proseguir con la exposición del caso clínico. Primero, leyendo el caso clínico. Se trata de una puérpera de 32 años con ¿Quiénes van a exponer? A ver, van a exponer Rojas, ¿no? Doctor Rojas. Rojas, ¿quién más? Este caso. Julio Chirinos de la Fuente y Jeremy Casas Calcina. Chirinos de la Fuente, Julio. ¿Y el otro es? Canasa Calcina Jeremy. Canasa Calcina Jeremy. Ya está. Continúe. Continuando con la exposición, vamos a darle lectura al caso clínico. Se trata de una puérpera de 32 años con antecedentes de 2 embarazos previos complicados. El primero con preeclampsia severa con muerte del feto in útero por causa desconocida a las 38 semanas de gestación. El segundo cursó normoevolutivo durante la gestación hasta el periodo expulsivo donde se realizó un parto instrumentado con forceps. Inició 7 días previos a su ingreso con edema de miembros pélvicos no doloroso. A las 24 horas se agregó cefalia parietal bilateral pulsátil con intensidad de 8 de 10, acompañada de náuseas con vómitos, de contenido gastrobiliar y disnea de pequeños esfuerzos, presión sanguínea 130/80 miligramos de mercurio. Se le refirió a un hospital de tercer nivel, se internó con sospecha diagnóstica de deterioro súbito de la función pulmonar, manifestado con hipoxemia severa, requirió de ventilación mecánica invasiva por desarrollo de edema agudo pulmonar. Se documentó falla cardíaca con datos de difusión diastólica,
que precisó de inotrópico y vasopresores. Ruidos cardíacos disminuidos con reforzamiento del segundo ruido y soplo diastólico en el foco mitral, sin frote pericárdico, con soporte ventilatorio mecánico invasivo, abdomen globoso con aumento de timpanismo, peristaltismo disminuido con oligouria. Laboratorio presentó el péptido natriurético cerebral de 863.90 picogramos por mililitro, de velocidad de eritrosedimentación y proteína C reactiva aumentados. Se realizó interconsulta en el servicio de cardiología, quien llevó a cabo el ecocardiograma transtorácico con estenosis valvular mitral con área de 1.2 centímetros y gradiente transvalvular de 36 miligramos de mercurio, con probable etiología reumática, hipertensión arterial pulmonar severa con presión sistólica del ventrículo derecho y función sistólica biventricular conservada, dilatación del ventrículo derecho con excursión sistólica del anillo tricuspidio de 23 milímetros. No se pudo evaluar de forma adecuada el estado de la válvula aórtica, solo se encontró gradiente ligeramente incrementado que se puede atribuir a hiperdinamia. Se instauró manejo farmacológico con vasodilatadores, y es ahí donde menciona los que se utilizaron, y terapia de sustitución renal precoz, hemodiálisis con urgencia para manejo por sobrecarga hídrica. La paciente evolucionó favorablemente a la terapia a base de metas del paciente crítico. Se inició el retiro de aminas vasopresores a las 72 horas sin repercusión hemodinámica, con posterior retiro de la ventilación mecánica al cuarto día de resolver el edema pulmonar. Con mejora hemodinámica se realizó una nueva valoración por parte del servicio de cardiología, quien la catalogó como estenosis mitral moderada, y este fue el diagnóstico. Y se decidió control ambulatorio. La paciente fue egresada de terapia al 8º día de internamiento sin repercusión hemodinámica o falla orgánica. A la semana siguiente se inició consulta de forma ambulatoria en el servicio de cardiología para programar su tratamiento quirúrgico definitivo, el cual sería una valvuloplastía percutánea mitral por balón. Siguiente. En el caso clínico encontramos varias manifestaciones clínicas de lo que sería la valvulopatía. Según la literatura, vamos a encontrar que el paciente debería presentar dificultad para respirar, fatiga, pies o piernas hinchados, palpitaciones, mareos, desmayo, tos con sangre y molestia en el dolor en el pecho. En el caso que he leído, se encuentran estos síntomas, que son ruidos cardíacos disminuidos, cefalia parietal bilateral, disnea de pequeños esfuerzos e hipertensión pulmonar, lo cual estaría en evidencia la existencia de una valvulopatía. Pero para diagnosticar esto y para ver los exámenes complementarios, se necesita una investigación más profunda, la cual va a proseguir a continuación. Gracias. Perdonen. Buenas tardes, doctor, compañeros. Para proseguir con la exposición, yo le voy a dar una explicación fisiopatológica a los signos y síntomas que presenta la paciente. Primero diremos de que es una paciente de 32 años que en su historial ha tenido 2 gestaciones. El primero en el cual muere su bebé, o sea, un óbito fetal. El segundo sobrevive, pero en el caso primero es una complicación de una preeclampsia. ¿Qué nos quiere decir esto? De que indudablemente si ha sido una preeclampsia y ha habido un aumento de necesidad en cuanto al gasto cardíaco, pudo ocasionar esta valvulopatía. Se puede sospechar de que pudo haber sido una valvulopatía de origen reumático por los antecedentes que presenta. Ahora, hay dos cosas que debemos de identificar en pacientes con valvulopatías. Unos son los fenómenos retrógrados y otros son unos fenómenos antegrógrados que van a explicarnos la sintomatología, las manifestaciones clínicas que esta paciente va a presentar. Lo retrógrado se va
referirse al aumento de las presiones de de la aurícula izquierda, de la vasculatura pulmonar, provocando, eh, disculpen acá, y ahora sí. Ya, lo que nos va a provocar, como les estaba diciendo, es una extravasación del líquido al alveolo. Esto lo que va a provocar es una presión elevada que suele transmitirse al ventrículo derecho. Es lo que va a provocar en este paciente, porque en un momento esta paciente lo que va a tener eh, es una manifestación pulmonar de su enfermedad. Hay una función pulmonar disminuida, va a presentar edema pulmonar, es decir, los pulmones se le congestionan y posteriormente hay una hipertensión em, pulmonar, lo cual explica este fenómeno retrógrado. Ahora, los fenómenos anterógrados, que son lo contrario a esto, van a provocar la dificultad de llenado del ventrículo izquierdo, que va a generar una reducción en el precarga, por la falta del aporte del volumen, con la consiguiente reducción del gasto cardíaco. La paciente, por lo tanto, siente fatiga, astenia, como síntomas. Ahora vamos a explicar más o menos cómo es el comportamiento fisiopatológico en esta paciente, para lo cual nos vamos a remitirnos a la fisiología. La fisiología normal nos dice, acá primero lo que estamos viendo en la imagen es el ciclo cardíaco, tenemos un primer ruido y tenemos un segundo ruido. Eh, Todo esto es la diástole, en el cual en una valvulopatía mitral de tipo estenótica va a estar disminuido, como está en este caso. Lo normal es que la diástole dure mucho más que la sístole, como se ve en esta imagen, ¿verdad? Porque tiene, si podríamos decirlo, tres subfases, que es la prediástole, la mesodiástole y la telediástole, los cuales también nos remiten a otras subfases, que son la relajación y subvolumétrica, eh, el flujo de llenado, perdón, llenado rápido, el flujo de llenado lento y la contracción auricular, que en este paciente está alterado, porque lo que vamos a encontrar, lo que nos remiten es que hay una dilatación auricular. En el EKG también lo que vamos a observar y lo que reportan es que hay una fibrilación auricular. Entonces, esto puede explicar cómo es que se explica la fisiopatología en este paciente. Sí, va a haber un chasquido de apertura después de la prediástole, o sea, va a comenzar en la mesodiástole, un chasquido de apertura, luego es descendente y luego hay un refuerzo telediastólico que se va a constatar con el ecocardiograma. Este tipo de soplo eh, se suele detectar semiológicamente en el foco mitral. Por lo tanto, podemos decir de que en este paciente hay una disfunción diastólica. Bueno, básicamente eso sería la explicación fisiopatológica. Ahora continuando, vamos a pasar ahora, pero antes de hablar del diagnóstico, principalmente vamos a basarnos en una parte sobre la fisiopatología, en la cual se explica que la lesión cardíaca que puede sufrir, en este caso la paciente, es un tipo grave de amenaza para la vida de la embarazada. Ahora, también se calcula que las pacientes embarazadas que presentan estenosis mitral se encuentran con una insuficiencia cardíaca de clase funcional de tipo 3 a 4.
Ahora, tiene probabilidad de muerte entre el 5 al 15%. Ahora, el diagnóstico, en este caso del caso clínico que tenemos, es estenosis mitral grave por enfermedad reumática. Ahora, como se puede observar en el EKG, se observa un ritmo sinusal con las ondas P que pueden ir de crecimiento de la aurícula izquierda. Asimismo, en el EKG también se mostró una fibrilación auricular secundaria a la dilatación de la aurícula derecha con aumento de la poscarga del ventrículo derecho. Ahora, el paciente, a pesar de tener un control prenatal aceptable durante las consultas, se obvió la auscultación de los ruidos cardíacos. Por lo tanto, al no haber sospecha clínica ni antecedentes, no se hicieron estudios y así de esta manera no se pudo determinar la patología cardíaca. Asimismo, también se recalca que la importancia de una adecuada anamnesis y una exploración física completa durante el control prenatal. Ahora también se sabe considerar que la sintomatología cardíaca se ve enmarcada por los cambios fisiológicos del embarazo y así de esta manera puede ser subdiagnosticada. Siguiente, por favor. Julio, siguiente. Ahora, en este caso, principalmente en el caso clínico, lo que nos llama la atención es que tuvo como antecedente un embarazo término. No presentaba manifestaciones del desarrollo o durante esta etapa que pasó. Ahora, en el caso habla sobre que se usó un forceps en el periodo expulsivo. Esto ayudó a disminuir el esfuerzo durante el nacimiento y así de esta manera ha atrasado todas las manifestaciones de la inestabilidad hemodinámica hasta la siguiente etapa. Por eso es que todos los síntomas y los signos se han presentado durante el puerperio. Ahora, en este caso, un embarazo que va a pasar con un paciente que tenga estenosis mitral se considera como un embarazo de alto riesgo y por lo tanto se precisa un seguimiento estricto, tanto obstétrico como cardiológico, y se va a hacer un seguimiento de cada 2 semanas. Ahora, la medida más importante para disminuir la sintomatología es el reposo. Y así de esta manera también se tiene que seguir una dieta sin sal, tiene que ser hipocalórica y así de esta manera rica en hidratos de carbono. Bueno, eso sería todo. Gracias. Otro grupo. Presente, doctor. Sigue. Ya, ok. Apellido. Marca Aguilar. Marca Aguilar. Marca Aguilar. El otro. Es Román Choque y Béjar Velázquez. Román Choque Jair. ¿Y cuál es el otro? Béjar Velázquez. Béjar Velázquez, doctor. Béjar Velázquez. Arriba está. Y ya, continúe. Ok. Bueno, doctor, compañeros, ante todo, tengan una buena tarde. Haciendo las exposiciones, vamos a hablar sobre otra valvulopatía. Cabe resaltar que nuestro tema inicial era un EKG, pero al ser un procedimiento, ha sido reemplazado por este tema, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar sobre las valvulopatías, específicamente, bueno, nuestro caso clínico es una valvulopatía, específicamente una estenosis mitral. Una estenosis mitral en un paciente de edad avanzada, 62 años, con fibrilación atrial y cordis pulmonal crónico. Bien. Este va a ser un paciente de 62 años que va a ser un tabaquista crónico, que va a tener una estenosis mitral reumática grave con insuficiencia cardíaca derecha, por eso el cordis pulmonar. Bien. Antes de dar un pequeño repaso sobre la estenosis mitral. La estenosis mitral es la obstrucción del tracto de entrada del ventrículo izquierdo por una patología reumática de la válvula mitral, como ya mencionado los compañeros, ¿no? En el pasado se usaba el cateterismo cardíaco. Este determinaba la gravedad de la obstrucción y sus consecuencias en la hemodinámica, pero actualmente ha sido suplantado por la ecocardiografía. Sin embargo, el cateterismo tiene ahora un papel terapéutico y por lo tanto también se recomienda una intervención más precoz en el caso de la estenosis mitral. La clínica de esta estenosis mitral suele comenzar en la tercera o cuarta década de la vida. Una vez que los síntomas son importantes, la evolución
progresa sucesivamente hasta llevar a la muerte en pocos años. Los síntomas más importantes van a ser la disnea progresiva, la ortopnia y la crisis de disnea paroxística nocturna. Incluso puede aparecer un edema agudo de pulmón. La hipertensión venosa pulmonar nos dice que puede provocar también la rotura de conexiones venosas pulmonares, hemóptisis, pero estas no suelen ser graves. En estenosis mitrales de larga duración que no han sido adecuadamente atendidas, van a aparecer también arritmias auriculares y también fibrilación auricular. Esto va a agravar el caso clínico. El tratamiento va a tener como finalidad disminuir los síntomas y evitar la repercusión del aumento de la presión auricular izquierda en la circulación pulmonar. No se puede causar una regresión de la válvula ni retrasar la progresión. Simplemente se tienen que implementar medidas higiénico-dietéticas, se tiene que prevenir la embolia arterial, se tiene que manejar la fibrilación auricular si es que se presenta y prevenir también la endocarditis infecciosa, además de brindarle al paciente un tratamiento farmacológico de acuerdo a su cuadro. El tratamiento quirúrgico se considera en pacientes con sintomatología invalidante o cuando el área valvular es menor o igual a 1.5 centímetros. Bien, los procedimientos que se pueden hacer es comisurotomía mitral, una valvulotomía mitral percutánea, como dijeron los compañeros, que pueden ser con balón o incluso con el catéter, ¿no? Con el cateterismo. Si la válvula es móvil y está poco calcificada, se usa generalmente el mecanismo del cateterismo con balón. En válvulas calcificadas se usan las prótesis valvulares. Bien, prosiguiendo con la presentación del caso. Es un paciente masculino de 62 años de edad, fumador crónico, portador de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que presenta fibrilación atrial permanente, insuficiencia venosa crónica y lesión valvular mitral de etiología reumática. Ingresa al hospital con un cuadro clínico de una característica mínimo esfuerzo, ortopnia, disnea paroxística nocturna, tos seca y edema de miembros inferiores. Y este empeora en los últimos días. El paciente estaba en uso de warfarinas por 5 miligramos por día, digoxinas 0,25 miligramos por día y simvastatina 40 miligramos por noche. Al examen físico, el paciente tiene fibrosis mitral, turgencia yugular patológica, está lúcido, orientado en tiempo-espacio, es hidratado, va a permanecer, va a presentarse pálido, con cianosis central, anictérico, taquis disneico. Sus signos vitales van a ser la presión arterial 90/60 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca 92 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria a 26 respiraciones por minuto. Además va a presentar tórax enfisematoso, hiperinsuflado, con tiraje intercostal, va a presentar murmullo vesicular olido en base pulmonar derecha, disminuido en la base pulmonar izquierda. Estas vamos a poder apreciarlas en las radiografías de tórax también. Un ictus cordis que va a ser visible con desvío a la línea axilar anterior, en el quinto espacio intercostal. Va a presentar soplo sistólico en foco cúspide que aumenta con la inspiración. El abdomen va a ser flácido, peristáltico, indoloro, sin seromegalias, con circulación colateral en el abdomen superior, mientras va a tener un edema bilateral con insuficiencia venosa importante. En los exámenes complementarios, como la radiografía de tórax, vamos a apreciar cardiomegalia, la redistribución del flujo y la hipertensión venocapilar, que va a ser importante, presencia de derrame pleural del lado derecho, congestión pulmonar y señal de la bailarina por aumento del atrio izquierdo. En el EKG vamos a ver que va a tener un ritmo irregular con ondas F que van a ser características de la fibrilación auricular, que son estas tres de aquí, que se pueden apreciar en la mayoría de sus derivadas. Va a tener un eje eléctrico a 60 grados, un patrón de injuria grave de las derivadas B1 a B6, ¿no? Como les dije, que lo que presentaba, las ondas F, que son características de la fibrilación auricular. En el ecocardiograma torácico va a presentar diámetros cavitarios del ventrículo izquierdo normales, disfunción contráctil del ventrículo derecho con sobrecarga presórica. Además, la válvula mitral es pesada, calcificada, con reducción de movilidad. Es mitral grave. En los análisis
Vamos a tener hematocrito en 42,2 gramos por decilitro, la hemoglobina en 13,9, los leucocitos en 8.600 por milímetro cúbico, la urea en 30 miligramos por decilitro, la creatinina en 1,09, o BNP, que va a ser, el ProBNP va a ser el propéptido natriurético de tipo B. En este caso va a estar a 2.305 picogramos por mililitro. Bien. Tratado clínicamente con furosemida endovenosa. Furosemida endovenosa, 20 miligramos cada 6 horas, enoxaparina subcutánea en dosis plena y suspensión temporaria de la warfarina debido a los síntomas que ha presentado. Va a reintroducir la warfarina en dosis bajas y se va a reducir la dosis que estaba tomando de digoxina por la intoxicación digitálica que podría tener. El paciente va a evolucionar favorablemente, va a mejorar la congestión pulmonar y va a ver la resolución del derrame pulmonar, derrame pleural, mejor dicho, derecho. Después de la valoración clínica y ecocardiográfica que se va a tomar al paciente, vamos a evidenciar la estenosis mitral grave y se va a clasificar como un estadio D de lesión orovalvular, que lo podemos tener acá, más adelante, aquí. En un estadio D vamos a tener que tiene una estenosis mitral severa, va a tener restricción severa en la anatomía valvular, y lo más importante es lo que tenemos, la tolerancia al ejercicio, el crecimiento auricular severo, y estas características que cumple el paciente en la hemodinamia valvular. Debido a esta clasificación y a estas características previamente dichas, el paciente va a tener indicación quirúrgica de reemplazo valvular. Va a ser dado de alta una semana después con seguimiento cardiológico y programación de cirugía valvular. Bueno, eso sería mi parte de la exposición. Mis compañeros van a proseguir con la explicación más detallada de la fisiopatología del caso. Doctor, compañeros, muy buenas tardes. Vamos a continuar con la discusión del caso clínico del paciente con estenosis mitral. ¿Qué es lo que vamos a ver? La estenosis, que es la abertura incompleta de la válvula mitral que se produce durante el diástole, que generalmente va a producir una distensión auricular izquierda y un llenado anómalo del ventrículo izquierdo. Este ventrículo izquierdo se va a llenar incompletamente. ¿Qué vamos a decir de esta valvulopatía? Que es la más frecuente de todas. Y generalmente se va a producir por la fiebre reumática. O si no es por esta fiebre reumática, también se puede producir por enfermedades congénitas, de forma congénita. Pero en general se produce por la fiebre reumática o por los fluidos. Y lo que va a producir es una fusión de las comisuras, de las cuerdas tendinosas, e incluso esto puede llegar a calcificarse. Y esto que va a causar una estenosis en el orificio de la válvula. El daño inicial de la válvula en la válvula está producido por el proceso reumático, pero los cambios sucesivos pueden deberse a un proceso inespecífico, ya sea por el traumatismo al que está sometida la válvula al alterarse el flujo sanguíneo, por la deformidad inicial. Ya. Esta fiebre reumática tiene un periodo de latencia que cuando se da en la niñez, de 6 a 15 años, va a tener un periodo de latencia que es de 10 a 20 años. Luego van a aparecer los síntomas, que estos van a producir de forma gradual, excepto cuando hay una fibrilación auricular. Anatomopatológicamente, la fase aguda se caracteriza por el daño al tejido conectivo en las valvas. Como esto va a ser como una consecuencia de reacción inmunitaria. Eso se va a dar porque la fiebre reumática va a presentar una hemólisis. Y entonces, esta enfermedad que va a estar dada por el estreptococo tipo A, va a hacer que las propias células en nuestro cuerpo nos ataquen. Y esto va a producir un daño valvular, haciendo que estas válvulas se empiecen a estrechar.
También va a haber un comprometimiento de la válvula aórtica y tricúspide del lado derecho. ¿Y esto por qué se va a dar? Porque una de los síntomas que va a tener esa enfermedad va a ser un edema capilar pulmonar, lo cual va a producir que el lado derecho también sea afectado. ¿Cómo va a empezar este tipo de enfermedad? Es con un engrosamiento fibroso de las comisuras. Esto se va a dar porque la fiebre reumática va a estar haciendo daño sobre ese tejido constantemente. También va a estar dado por las alteraciones reumáticas que se van a producir por los cambios de presión que va a existir. Cuando esto ya se va a pasar a la segunda parte, esta fibrosis ya se va a producir en ambas valvas. Y esto se va a producir con bastante rigidez y un acortamiento de la comisura valvular. Esto ya con este acortamiento ya vamos a poder identificar qué tipo estamos tratando, ¿no? Si es aguda o severa. También vamos a tener que considerar el estrechamiento del anillo valvular y también puede haber un compromiso en el aparato subvalvular. Y finalmente, tanto las válvulas como las cuerdas tendinosas pueden calcificarse, como ya lo hemos dicho. Pero ¿qué es lo que va a producir todos estos cambios? Van a generar una deformación del aparato valvular y una reducción del orificio de apertura. Listo, por último, vamos a ver cómo se clasifica esta estenosis. Vamos a tener 3 tipos, que son la leve, moderada y severa. Primero vamos a ver que el gradiente transmitral tiene que ser en leve menor a 5, en moderada de 5 a 10, en severa también de 5 a 10. En la presión sistólica pulmonar, en la estenosis tiene que ser menor a 30 milímetros de mercurio en una estenosis leve, en una estenosis moderada y severa de 30 a 50. En el tipo de estenosis leve, el área de apertura mitral o el área de este anillo mitral, en la estenosis leve va a ser mayor a 1.5. Como dije mi compañero, cuando ya se encuentra entre 1.5 o menor, ya se procede al tratamiento quirúrgico. ¿Cómo vamos a poder medir estas presiones que vamos a tener? Van a ser por cateterismo. Para pasar a la última parte, los síntomas que vamos a encontrar es la disnea de esfuerzo, que esto puede, como hemos dicho hace rato, va a progresar a un edema agudo del pulmón. Esto va a hacer que el pulmón, la presión pulmonar de la arteria pulmonar esté muy, muy elevada. Y eso también va a producir un daño tanto al ventrículo derecho como izquierdo, también a la válvula tricuspidia. Y también va a presentar palpitaciones. Además de esto, se puede presentar hemoptisis, embolias sistémicas. Las embolias sistémicas se van a dar porque esta fiebre reumática, al afectar al corazón, al producirse un edema, también va a producirse trombos. Y estos trombos, cuando ya esta enfermedad está avanzada, pueden producirnos embolias, ya sea en el cerebro o pueden ser también sistémicas. El dolor torácico, que siempre está presente, y los signos y síntomas, la falla cardíaca derecha. Eso sería todo, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Continuando con lo que es la discusión. Se me escucha, ¿no? ¿Se escucha? Ya. Continuando, doctor. Vamos a ver que el ecocardiograma 2D y Doppler van a ser el método diagnóstico por excelencia para diagnosticar, ¿no?, la estenosis mitral. Continuando. Vamos a ver que vamos a tener, ¿no?, que el ecocardiograma nos va a dar lo que es el área valvular, el gradiente, el grado de calcificación, la movilidad valvular y el estado de aparato valvular. Y el Doppler nos va a ayudar a ver la presión sistólica de la arteria pulmonar, calculando la velocidad de la regurgitación tricuspidia. Ya. Respecto a la estenosis, vamos a ver que tenemos 3 tipos de estenosis.
de acuerdo a su compromiso, ¿no? La estenosis leve, que se va a asociar a un área superior de 1,5 centímetros y un gradiente medio inferior a 5 milímetros de mercurio. También tenemos la estenosis moderada, que va a tener un gradiente, un área de 1,0 y a 1,5 centímetros cuadrados y un gradiente de 5 a 10 milímetros de mercurio. Y ahora, el severo o el grave, vamos a ver que va a tener un área inferior a un centímetro cuadrado y el gradiente va a ser mayor a 10 milímetros de mercurio. Ahora, tenemos también que el ecocardiograma tiene una clasificación. Mi compañero ya lo mencionó. Esta clasificación va a estar dado en sí va a tener un puntaje de 1 a 4 en cuatro aspectos. La movilidad, el engrosamiento subvalvular, que también es conocido como el compromiso de valvular, engrosamiento y la calcificación. De acuerdo a eso, el ecocardiograma se va a tener un puntaje del cual vamos a ver en qué estado está la válvula, y se va a diagnosticar y se va a seleccionar el tratamiento adecuado. Pero vamos a tener que una valva con 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 una clasificación de 12 a 16, vamos a ver que va a estar dentro del grado severo. Ahora, vamos a tener varias guías que nos van a indicar cómo va a estar el estado de la estenosis. Vamos a ver que vamos a tener un momento que va a ser preclínico, ligero, moderado, severo asintomático y severo con síntomas. Ahora, en el grado C, vamos a ver que lo severo asintomático vamos a tener con compromiso y otros con compromiso y sin compromiso. Y también vamos a tener la fibra con sintomáticas. Ahora, ¿cuándo vamos a ver el tratamiento? Eh, vamos a recibir un tratamiento quirúrgico invasivo. Cuando ya hay un daño con síntomas. Ahora, respecto al tratamiento, el tratamiento clínico no está destinado a respaldar la función del ventrículo izquierdo. Eso es porque no sufre sobrecarga, ni volumen, ni depresión. Ahora, ah, ya. Ahora, por otro lado, vamos a tener un recambio de la válvula mitral con pacientes con clínica desfavorable, ¿no? Como dije, en el grado 3, grado 4, cuando ya el paciente tenga por un leve esfuerzo o por estar en simple reposo, ya tiene ya está siendo afectado, ¿no? Y también vamos a hacer un método invasivo cuando su puntaje de su cardiograma va a ser de mayor a 8,2. Y respecto a respecto en casos de que ya haya una prótesis mecánica, el paciente va a tener que tener una medicación con anticoagulantes de por vida. Eso sería todo, doctor. Ya. El siguiente grupo. Bueno, el siguiente grupo que no pase de 10, 12 minutos, pues, porque ya hemos limitado el tiempo, por favor. ¿Por qué me parece inútil? Qué horror.
Doctor, compañeros, muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar del tema de cardiopatía reumática. Bien, a continuación voy a presentar el caso clínico. Bueno, el paciente es una niña de 8 años que acude por artritis en el tobillo derecho. Tiene 24 horas de evolución con 38 grados de fiebre. No está asociada a un trauma o una lesión. En la historia previa de faringitis y fiebre no cuantifica hace 2 semanas sin evaluación médica y es tratada en casa con aspirina infantil. Sin embargo, los 2 días posteriores a su ingreso presenta artritis en muñeca, rodilla derecha, articulaciones de metacarpo falángicas e interfalángicas proximales del tercer y cuarto dedo de la mano izquierda, que permitieron al quinto día intrahospitalario y persistiendo solo el edema en los dedos de la mano izquierda. Luego, en el 6º día intrahospitalario, inicia artritis en el dedo del pie izquierdo, que va a estar asociada a una fiebre mayor a 38 grados. Y esta va a persistir hasta el 10º día. Al 6º día intrahospitalario se inicia el aleteo nasal y dificultad respiratoria, sobre todo de cúbito supino. En cuanto al examen físico, en cuanto a los signos vitales, va a presentar una temperatura de 37.5 a 38, la frecuencia cardíaca va a ser de 88 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria va a ser 28 ciclos por minuto, y la presión arterial va a ser 120/60 milímetros de mercurio. En cuanto a la apariencia y el estado general, la paciente va a presentar un buen estado, no va a tener algo que nos llame la atención, excepto el sobrepeso que va a presentar. En cuanto a la faringe, también va a tener algo como que llamativo, ¿no? En cuanto al corazón, tampoco va a haber algo que nos llame la atención. En cuanto a la antropometría, la estatura es de 1,37, el peso es de 49.55 kilogramos, el índice de masa corporal es de 26.40 kilogramos. En cuanto a los pulmones, tampoco se va a presentar algo que nos llame la atención. Sin embargo, va a haber un dolor y un edema en el tobillo derecho. En cuanto al neuromuscular, la fuerza muscular va a ser de 5,5 en las unidades. En cuanto al neurológico, también la paciente se va a encontrar en una situación normal. En cuanto a las interconsultas y exámenes que se le realizaron, en ortopedia se le va a colocar de férula posterior corta en pie derecho. En cuanto a la cardiología, va a presentar frotes pericárdicos positivos. En el ecocardiograma va a presentar una insuficiencia mitral leve y derrame pericárdico mediano. En cuanto a la fracción de eyección, va a ser el 68%. En el electrocardiograma va a mostrar arritmias ventriculares. También va a tener una hipertrofia de las cavidades izquierdas y el bloqueo auriculoventricular de primer grado. Algo que nos llama la atención va a ser en la reumatología, pues va a presentar un cuadro caracterizado por 38 grados centígrados, pancarditis, artritis migratoria, y la velocidad de eritrosedimentación va a estar aumentada, la proteína C reactiva también va a estar aumentada, los leucocitos, y va a haber una evidencia de infección por el Streptococcus beta, hemolítico del grupo A, mediante los niveles de antiestreptomicina. Por ello que se le va a hacer una biometría hemática, la hemoglobina va a estar disminuida, el hematocrito va a estar disminuido, los leucocitos aumentados, la plaqueta va a estar aumentada y la velocidad de eritrosedimentación también va a estar aumentada. En cuanto a las pruebas inmunoserológicas, antiestreptomicina 0 va a ser positivo, anticuerpos antinucleares también positivo, la proteína C reactiva va a estar aumentada. En cuanto a la imagenología, la radiografía de tórax va a mostrar una silueta cardíaca aumentada y la cefalización de flujo y congestión pleura va a ser también algo que nos llama la atención. Gracias. Continuando con la exposición, compañeros, vamos ahora a discutir algo sobre la epidemiología de esta cardiopatía reumática. La cardiopatía reumática va a estar vinculada directamente a lo que va a ser la fiebre reumática. Junto con ella van a estar constituyendo lo que vendría a ser lo que se conoce como unas reacciones inflamatorias que te causa autoinmune, que el mismo cuerpo lo va a producir. O sea, si queremos entender la producción de la cardiopatía reumática, tenemos que remitirnos a la fiebre reumática. Entonces vamos a decir que la fiebre reumática va a estar parte en su etiología. Vamos a apreciar también que en comparación con países desarrollados, la incidencia o la prevalencia de esta va a ser
uno por cada 100.000 habitantes en países desarrollados, lo que no sucede en países semidesarrollados o en procesos de desarrollo, que vendría a ser, se van a presentar en 50 casos de 100.000 niños en países desarrollados, como les contaba. Ahora, esta garrapatías reumática y también fiebre reumática van a depender de factores externos, por ejemplo, va a ser la pobreza, el hacinamiento, por ejemplo, si se va a presentar en los cuerpos, por ejemplo, lo que más van a padecer son las personas, por ejemplo, del cuerpo de seguridad del Estado, que vendría a ser el ejército, que ellos viven hacinados o debido a su hacinamiento. Pero en general se van a presentar predominantemente en niños de 5 a 15 años, algunos dicen de 3 a 12, pero el pico de incidencia va a ser en niños de edad escolar. Y en las manifestaciones clínicas que vamos a tener, por ejemplo, en estos pacientes, va a ser que, por ejemplo, a nivel epitelial, vamos a encontrar el eritema marginado, que constituye uno de los criterios mayores de Jones para el diagnóstico de esta enfermedad. Ahora bien, vamos a ver también que en esta enfermedad lo que vamos a encontrar son las poliartritis, que en general van a estar ubicados en lo que vendría a ser en muñeca, codo, hombro, cadera, a nivel de los tobillos, a nivel de las interacciones falángicas en general, en lo que vendría a ser las articulaciones. A eso también se le va a conocer como un criterio mayor, digamos. Las poliartritis se les va a conocer. También se va a hablar de una carditis, y esta expresión sobre todo, esta manifestación a nivel epitelial, que se va a conocer como el eritema marginado. Ahora bien, pasando a la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, compañero, por favor. ¿Me escuchan? Ya. Ahora vamos a ver algo de su etiología. Entonces vamos a ver que ya desde una anterior, compañera, por favor. Compañera, una anterior, por favor. Anterior, por favor. En la 6, por favor. Sí, en ahí. Ya. 6, por favor. En la diapositiva número 6. Ya, mientras tanto, mi compañera nos ubica en la diapositiva número 6. Vamos a ver que, en cuanto a su etiología, vamos a ver que ya desde 1930 el pediatra Bernhard Schlesinger estableció ya una relación entre la infección faringoamigdaliana con las artralgias de la fiebre reumática. Esta se le va a considerar como una enfermedad autoinmune, debido a que vamos a presentar sobre todo en esta faringitis, que va a ser la causa más notoria, el que el estreptococo beta hemolítico de grupo A, según la clasificación de Rebecca Penfield de los estreptococos, vamos a ver que este estreptococo a este nivel de la faringe, vamos a ver que lo que tiene una diapositiva, un pliegue más, por favor. Me falta aquí lo puedes presentar, ahí está. Vamos a ver que a este nivel, el estreptococo beta hemolítico lo que va a producir son una expresión de una proteína, va a ser la proteína M. Esta proteína M va a tener la característica de mimetizarse, debido a que va a presentar en su estructura de aminoácidos similares a lo que vendría a ser, por ejemplo, los que se encuentran a nivel del miocardio, por ejemplo, a nivel de las articulaciones, por ejemplo, y esa proteína M va a tener esa consecuencia, va a tener la propiedad de mimetizarse, es decir, que el sistema inmune lo va a opsonizar, lo va a reconocer como un antígeno extraño al cuerpo y va a empezar a atacarlo. Por eso es que se va a conocer como una enfermedad autoinmune. Ahora, esto principalmente va a producir lo que... un clic más, por favor. Lo que hemos conocido como... Un clic, por favor. Ahí está. Esta manifestación que hemos conocido como los cuerpos de Aschoff. Voy a cortar, que pase el que sigue, por favor, porque no vamos a pasar de las 6 y tengo que cortar todas las 6. A ver, el que sigue, por favor. El último. ¿Y aquí le tengo que exponer?
Sí, doctor. ¿Me escucha, doctor? Sí, sí, claro que sí. Ya, doctor. Continuando con la exposición, ya para terminar con el tratamiento. A la paciente se le va a administrar penicilina o eritromicina por vía oral durante 10 días. O también puede administrarse una única inyección intramuscular de penicilina benzatínica para erradicar el estreptococo del grupo A de la vía respiratoria superior. Tras este primer ciclo de antibiótico, el paciente debe recibir una profilaxis antibiótica a largo plazo. Si nuestro paciente presenta carditis y cardiomegalia, por lo tanto, también van a administrarle corticoides o corticosteroides. Siguiente, por favor. Ya. Eh, un corticosteroide va a ser la prednisona, que se va a administrar 2 miligramos por kilogramo por 24 horas en 4 tomas durante 2 a 3 semanas, seguida de una pauta descendente reduciendo a 5 miligramos por 24 horas cada 2 a 3 días. Al inicio de la reducción de dosis de la prednisona, se comenzará con aspirina a dosis de 75 miligramos por kilogramo por 24 horas, en 4 tomas durante 6 semanas. Si el paciente va a presentar un cuadro de poliartritis, va a iniciarse de inmediatamente con el tratamiento de aspirina. Y los tratamientos de mantenimiento en los casos de carditis moderada grave incluyen la digoxina, que es un antiarrítmico, y la restricción de sal y de líquidos, los diuréticos y la oxigenoterapia. Eso sería con respecto a su tratamiento, doctor. Gracias. Ya, muy bien, cuando hemos terminado, falta un alumno que es Condori Asensio Stephanie. ¿No va a presentar? ¿Están escuchando? No está en nuestro grupo, doctor. Ya, entonces acá no está, entonces prácticamente, pero si sale, va a tener que poner, ¿estará en el otro grupo? Bueno, voy a ver eso, ¿ya? Si no, pues, no va a tener nota o tendré que ponerle la nota mínima, ¿no? No quedó otra. Esa sería la única que falta. Bueno, entonces conmigo hemos terminado los seminarios, todo, ¿ya? Y estamos viéndonos en la próxima clase el día miércoles, ¿ya? Entonces, hasta el miércoles. Ya. Buenas tardes. No escucho audio. Ya terminó, compañero, ya terminó. Ya, listo. Chao, compañeros.